generalmente son así esta clase de consulta. Pablo, mire, yo creo que, habla Mauricio, yo creo que lo que pasa en definitiva, nosotros nos conseguimos, por mi parte, me conseguí 3 proyectos, no lo he podido ver bien, tengo que revisarlos bien, porque hoy día, a mediodía, recién enviamos el último proyecto de gas. Ah, ya. Al menos a nosotros nos pasó eso, y entonces estábamos como enfrascados en el último proyecto, así que no alcanzamos a meternos mucho en esto, No, digamos. perfecto, pero la ¿Ya? próxima Pero igual vamos a sí, hacer las pero sí, consultas. sí conseguí 3 y los tengo que revisar y todo. Entonces, yo creo que después igual a lo mejor van a haber consultas por correo. No, por supuesto, sí. De todas maneras, como les Y decía, ese es básicamente para esta semana. estoy entrando por cualquier tips o cualquier cosa que pueda señalar que nos pueda servir, digamos. Sí, lo que, por ejemplo, Siendo señalaba bien mi honesto. senador, sí. Bárbara, por ejemplo, recién me mostraba con Pablo su proyecto y yo le decía que hay que detallar algunos equipos. Por ejemplo, uno puede poner enchufes genérico, pero también tiene que detallar algún tipo de equipo, no puede ser eh, tan general. Es decir, por ejemplo, ya podemos poner un enchufe por ejemplo, de piso 1, de pieza 1. Está bien, si va a ser para notebook, tele, lo normal, no hay problema. Pero si, por ejemplo, vamos a conectar un horno eléctrico, pongámosle un enchufe. Si no tienen ese tipo de equipo y es una instalación muy sencilla, agréguenle algún equipo ficticio. Así, por ejemplo, vamos a ver, no sé, Ahí tendrían que ser los circuitos específicos. claro, la idea es que ustedes mencionen los circuitos ahí. Es decir, Ok. ayuda a tener, no sé, 10 circuitos. El primer circuito va a ser enchufes de primer piso. Ok. El segundo circuito va a ser horno eléctrico. Perfecto. Mi tercer enchufe va a ser refrigerador. Mi cuarto enchufe va a ser enchufes segundo piso. El tercero va a ser luminaria primer piso. Luminaria segundo piso, estoy hablando en algo bien básico. El tercero va a ser motor de la piscina, de la bomba de piscina. Después vamos a tener otro que va a ser, tengo una de estas horno de inducción que generalmente tienen alto consumo. Tenemos calefacción, por ejemplo, aire acondicionado. Eso es el equipo. Y lo que se les puede ocurrir, si quieren hacer una pequeña empresa, por ejemplo, que hace licor o que produce, no sé, envases, etcétera, también pueden agregar ahí algún tipo de equipo. Lo importante es que tengan algunos equipos identificados en los que podamos ver. Hay varias cosas que vamos a ver más adelante que no hemos visto aún porque son más adelante, que son factores de potencia. Entonces, por ejemplo, equipos como los microondas, todo eso tiene un factor de potencia distinto al típico de un enchufe normal. Si hablamos de un enchufe que vamos a conectar notebook, televisores, juegos de video, etcétera, enchufe no es necesario identificar tan detallado. Si vamos a tener, podemos tener un enchufe separado de cámaras, por ejemplo, pero también va a ser un enchufe. Ahora también hay que pensar la división práctica, es decir, uno puede dividir una instalación según lo que es práctico para uno. Si yo, por ejemplo, en mi casa puedo tener dividido el primer piso, el segundo piso, tanto en iluminación como en enchufe, o puedo tener toda la iluminación en un solo enchufe, o sea, en un solo circuito, perdón. Puedo tener cada pieza en un circuito distinto. Ahí todo depende también de la conveniencia práctica. No necesariamente estamos amarrados a hacerlo de una sola forma. Es importante que tengan un motor, es importante que haya algunos equipos distintos que solamente enchufe, y eso es básicamente. Ahora, si tú tienes un proyecto y quieres que lo revisemos ahora, Mauricio, podemos mirar los proyectos y te puedo dar mi opinión, no sé, para aprovechar esta instancia. Sí, recién lo estás abriendo, si no, de hecho, Perfecto. abrí uno recién No, que sí, es de una casa que tiene como 22 kilos, algo así, pero no detalla equipos ni nada, entonces por eso hay que como que analizar bien de qué se tratan los proyectos, o incorporarle algo, digamos. sí. Carlos no tiene audio. Claro. ¿Tú estás con Carlos, Mauricio, en el proyecto? Disculpa, pero, ay,
Acá está. No, yo estoy con Julio Vega y con Ah, ya. Esteban Besanilla. Ah, ya. Ok. Sí, luego, mira, tenemos la próxima semana, que también el miércoles vamos a hacer una clase de consulta, así que ahí también puedes consultar ese proyecto. Si lo tienes más, me puedes Sí, enviar no, antes, no, yo puedo revisar un poco antes y enviarle algún detalle. Si hay algo de lo que hemos pasado también que tengas duda, que tú digas, si es que esto no sé cómo lo voy a aplicar aquí, aunque el proyecto no es tan complejo. ujú. Pero lo importante es armarlo bien y que para que después los otros salgan más fluidos. Que ahí vienen los cálculos y es más tema. La idea es bien práctico esto. O sea, hay mucha teoría detrás, pero yo he tratado de no tocarla mucho porque son 5 clases. Y esa teoría tiene años de aprendizaje. Entonces, más que nada, por ejemplo, en lo que es Maya Tierra, yo le puedo entregar una tabla en Excel que ustedes llegan y meten los datos, porque son muchas ecuaciones. No me interesa que aprendan las ecuaciones, ni yo me las sé de memoria, en algún momento me las subo, pero Ujú. no, no interesa a nadie que aprenderse de memoria, sino que aplicarlas. Y eso es mucho más sencillo que aprender de dónde vienen y aprender cómo calcular, o sea, cómo son las ecuaciones. Bueno, dice, este proyecto vamos a sacar el diagrama lineal, el cuadro de carga. Si ustedes ya tienen algo que ya tenga un proyecto eléctrico, les serviría de harto también utilizar algo así porque después pueden solamente modificar el diagrama lineal, modificar los documentos. Lo importante es que ustedes por lo menos revisen y modifiquen algo. No tiene para qué ser algo completamente de cero. Carlos, ¿tú tienes alguna consulta? No, profe, como dijo igual nuestro compañero, no he empezado a ver esto todavía. Ah, no, por supuesto. No, no, O no. no tiene... Yo de hecho hoy día termino el proyecto de gas, que todavía no lo hago. Sí, sí, Así eso pasa. que más que nada me conecto a esta hora como para ver si sale algún tips o algo así. Ah, perfecto. Sí, lo que mencionaba antes. Otro Claro. tip, para este proyecto, otro tip no se me ocurre ahora. En realidad no es tan complejo este proyecto. Por eso lo importante es que no sea tan plano la selección de los equipos, sino que tengan algún detalle algunos. Es decir, por ejemplo, microondas. Ya, Yo, por ejemplo, profe, no sé si será buena la idea. Había pensado en hacer como el plano de acá de mi casa. perfecto, buena idea, sí. Y agregarle, póngase usted, no sé, pues en alguna habitación delantera que dé a la calle, no sé, algún tipo de negocio, como para poner un par de máquinas, Sí, perfecto. congeladoras o cosas así. Entonces, no sé si No, estará buena bien. idea. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Y ahí claramente podría poner entonces un motor como para abrir Una una red. cortina eléctrica, una Claro, como de esas de negocio. claro. ¿Estaría bien? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ya, O puedes idear en tu casa tener las tecnologías más descabelladas que quieras, no sé, un motor para levantar una pantalla. No sé, no es necesario que sea tan realista la parte ya, física, ¿entiendes? Sino que la parte eléctrica es lo importante aquí. ¿Sí? Es decir, ya, perfecto. tener potencias relativamente reales para que podamos revisar los otros factores que involucran en un proyecto eléctrico que todavía no lo hemos visto, por eso no lo menciono mucho, como el factor de potencia, no sé si lo han escuchado alguna vez. em, em, no, la carga, hay un montón de cosas que tenemos que ver más adelante y lo ideal es que esto sea planteado bien, lo cual no tiene mucha lógica, tampoco es que sea tan eléctrico. Por eso con las directrices que di, lo que surgió de ahora de la conversación con Bárbara y Pablo, eh, detallar algunas cosas, no puede ser solamente enchufes y luminarias, pero está bien tener algunos que sean enchufes, porque por ejemplo no va a poner notebook, por ejemplo. Eso generalmente uno utiliza cualquier enchufe para conectar al notebook. Y el notebook no consume mucho, entonces uno pone enchufe, pieza uno por ejemplo, enchufe, pieza 2. Pero puede agregar, no sé, porque quiere agregar un torno en tu casa, por ejemplo. Ya, aunque sea falso, un torno. Y agrega el torno potencia tanto. Todo depende mucho también de la experiencia que tengan ustedes laboral, porque depende de donde hayan trabajado. Quieren hacer un tallercito, quieren hacer un negocio, como tú dices, dentro de la casa, perfecto. Quieren hacer un negocio aparte
en un galpón o en un local comercial, etcétera, como un local industrial, etcétera, también es buena idea. Una pequeña fábrica de materiales plásticos o de envases también buena idea. El año pasado me acuerdo que hicieron una cafetería, un café literario, también tenía equipos de café, máquinas de café, hornos, etcétera. Y hacían pizza, me parece, si no recuerdo. Solamente tenían hornos para pizza. Lo importante es que tenga motor, algún tipo de motor. Eso es importante. Puede ser uno, puede ser dos, pero basta con uno. Ya con eso nosotros podemos diseñar un proyecto básico y a medida que vamos avanzando le vamos a ir agregando un poco de complejidad a algunas cosas. Ahora también les recuerdo que tenemos la próxima semana todavía, no hay que entregar esta semana como va a ser en otros talleres y tampoco va a ser tan estricto como que, sabes que tengo algunos detalles, estamos en la fecha, no alcanzo, o se puede entregar mañana, sí, probablemente sí, no vamos a ser tan estrictos. Porque aquí la idea es que aprendan. Ahora si alguien me dice, ¿sabes qué? No me dice nada, no lo puedo entregar y pasan 2 semanas después y viene con un proyecto, es distinto. Bueno, como digo, el foco es aprender, que aprendan. Yo me voy contento que ustedes aprendan a hacer un proyecto eléctrico basándose en la documentación que estamos enviando, no que lo tengan metido en la cabeza. La única forma de que se lo aprendan de memoria todo el proceso es que lo hagan muy seguido. Pero lo importante es que ustedes, si les toca la oportunidad de hacer un proyecto, que ustedes vayan hacia atrás a la material de este curso y puedan entender lo que está en ese material y utilizarlo. Vamos a esperar ahí, se parece a gente, o si le ocurre alguna consulta. Si no, en algún momento damos por cerrada la clase.
Creo que voy a aprovechar como esto que he grabado, creo que voy a aprovechar para repasar un poco la diapositiva. Y si van surgiendo consultas, me las hacen. Igual que he grabado por si lo quieren revisar. Para los que no pudieron atender. En la clase vimos el concepto de electricidad y lo que no importa, que es corriente eléctrica, que es flujo de electrones a través de un elemento conductor. Hablamos de los elementos conductores que son el cobre, el aluminio, los metales generalmente. Hay cosas que pueden no haber mencionado, que son como existen los elementos semiconductores y los aisladores. Los elementos semiconductores se refieren a electrónica de estado sólido generalmente, como diodos, tiristores, IGBT y otro tipo de equipos que no vamos a ver mucho en este curso, pero sí les puedo decir que se utilizan para realizar control sobre equipos eléctricos, equipos mecánicos, para transmisión de datos, para convertir una corriente alterna en una corriente continua. Y los aisladores que se utilizan para proteger de la corriente o descarga eléctrica a las personas o las instalaciones, o para separar dos fuentes de corriente eléctrica. Por ejemplo, en los postes ustedes pueden ver aisladores cerámicos. Cerámico es un aislador, material aislador. Como también el aire lo es. Cuando veamos rayos vamos a conversar de que el aire es un aislador y que es tanta la diferencia potencial que llega a romper el material aislante que es el aire. Tan grandes son los voltajes que rompen el aire y así circula corriente eléctrica a través del aire hacia la Tierra, desde las nubes. O sea, no hay nada que sea completamente aislador, ni existe un conductor perfecto. Existe también el concepto de superconductores, que se refiere a conductores que bajo ciertas condiciones atmosféricas pueden conducir casi perfectamente. Hay mucho lo que trabajo en criogenia, se genera un circuito a temperaturas muy bajas utilizando nitrógeno líquido. Eso se utiliza mucho en los observatorios, que necesitan procesamiento muy rápido. También hablamos de la tensión, básicamente la diferencia de potencial, es decir, más carga negativa, menos carga negativa en un lado, con tal de que a través de un elemento conductor circulen electrones. Hablamos de la característica natural que tienen los conductores, que es la resistencia eléctrica, que se mide en ohm, que en el caso de un conductor ideal sería 0, caso que no es real. En un superconductor tendería a 0, mientras que en un conductor real es baja y en un aislador es muy alta. El semiconductor tiene dependiendo del rango de voltaje en donde se encuentre, tiene una parte resistiva y otra parte la que permite conducir. Esa es como la gracia de un semiconductor. Tiene una parte muy aislante, y cuando se aplica cierta cantidad de voltaje o supera cierto umbral de voltaje, comienza a conducir. Esa es una característica de los diodos. Y la resistencia eléctrica y el voltaje de la corriente se relacionan por la ley de Ohm, que el voltaje igual a la corriente por la resistencia. Luego hablamos de otro concepto importante, de la potencia eléctrica, las cosas que aparecen ahí, que esto lo vamos a utilizar harto en los cuadros de carga, y básicamente nosotros vamos a tener como dato la potencia de los equipos, o de los enchufes o de las bombas. Hablamos de la corriente continua. Rodrigo, Pablo, perdón, una consulta. Sí. Cuenta. Rodrigo, me quedé pegada con el profe todavía de casa. Hoy ahí en la diapo anterior que mostraste, aparece la fórmula de la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿cierto? Sí. Y en el proyecto que hay que entregar en la tabla,
teníamos que entregar nosotros la cantidad de... Nos pedía todo, la potencia, el voltaje y la corriente. Ahí se utilizaba esa fórmula, ¿verdad? Sí, Por pues ejemplo, sí, no sé si está bien, nosotros lo hicimos así, bueno, la potencia la obtuvimos por por cada artefacto, el voltaje consideramos los 220 sí, está bien. y con eso sacamos la corriente. Sí, está bien, está bien. Ok. De todas maneras, nosotros luego, y lo vamos a ver en la otra clase, nosotros vamos a calcular una corriente que se le agregan otros factores y también se le agrega algo que se llama el factor de potencia, pero por ahora está bien ese cálculo. Cuando ya hagamos cuadros de carga y tenemos lineales y vamos a hacer otro cálculo de corriente, pero para los fines del primer taller está bien. Ok. ¿Sí? Bueno, y las otras ecuaciones derivan de la ley de Ohm. Eso lo vimos en la clase. La corriente continua, hablamos de la corriente continua. En este caso nosotros no vamos a trabajar mucho con la corriente continua, que no, todo es corriente alterna lo que está en la casa. Pero había que hacer la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Y básicamente, o sea, y finalmente nosotros vamos a trabajar con la corriente alterna, que es una función sinusoidal de cierta frecuencia. Acá en Chile se utilizan los 50 Hz, en otros países se utilizan los 60 Hz, como en Estados Unidos, y el voltaje, la amplitud de voltaje es de 220 volts, es decir, en cada una de estas cimas tenemos 220 y acá abajo menos 220. La gracia de la corriente alterna es que como pasa por cero, uno al poner las manos en una corriente alterna, si bien corre un riesgo de muerte o de daño, es posible soltarse, porque en algún momento pasa por cero o disminuye su amplitud. Mientras que Una la continua... pregunta, Sí, Pablo, mencionaste recién, nosotros usamos 50 Hz, en otros países 60. ¿Cuál es la diferencia ahí en términos de voltaje? no, en términos de voltaje no es ninguna. Solamente en términos de que esta onda llega un poquito más acá. Sí, eso tiene más influencia en lo que puede afectar más lo que es la electrónica que lo que es la electricidad en sí, la fuerza, digamos, la parte de fuerza, sino que la electrónica es la que más se ve afectada por la frecuencia. Pero en realidad la frecuencia no afecta en el nivel de voltaje ni en la potencia del equipo. En Estados Unidos también usan menos voltaje, pero eso no tiene relación directa con la frecuencia. Tú podrías tener 220 volts a 100 Hz, por ejemplo, si se te ocurriera. Pero no va a funcionar porque toda la red está a 50 Hz. Sí, a eso que me consulta, pensé que había alguna relación respecto de eso. En No, otros países era... no, tú Ya. puedes tener 220 a 60 Hz. Puedes tener 380 también a 60 Hz. Acá se utiliza todo 50 Hz. Lo único que va a variar es esta onda. O sea, va a estar más junta o va a estar más separada. Es como un acordeón. O lo abres y se junta, o sea, lo cierras y se junta, o lo abres y se separa. Es la única diferencia gráficamente hablando. Realmente se usa 50-60. Desconozco si hay algún país que se utilice otro tipo de frecuencia. Y en Estados Unidos usan los 110 volts, no los 220. También hablamos de las corrientes monofásicas y trifásicas. La corriente monofásica es lo que vimos acá, una sola onda. Mientras que la corriente trifásica son 3 cables, 3 fases, que llevan 3 ondas iguales a esta, pero desfasadas en 120 grados. Y entre ellas se pueden medir 380 volts, es decir, entre este punto y este punto, o sea, este punto y este punto tengo 380 volts. Mientras que con respecto al neutro, que es siempre la referencia, digamos, el punto cero, tenemos 220 volts. Así como uno mezcla una instalación trifásica con una monofásica. Y uno llega a una industria con 380, 3 cables, más el neutro, puede ser la tierra. Y uno divide en enchufes de 220 y en enchufes de 380 o equipos de 380. Esa es la primera diapositiva. Hacemos rápido porque estamos en repaso. También hablamos de la canalización eléctrica. Si van teniendo dudas, para aprovechar, si se le ocurre algo. Canalización eléctrica, esto lo vamos a ir viendo bastante a lo largo de todo el curso.
canalización eléctrica van a aparecer después. Vamos a ver planos de canalización eléctrica, bien sencillo. Vamos a ver algunas normas de montaje, algunas prácticas de montaje. Hablamos de los tipos de canalización eléctrica, del uso de estas. Por ejemplo, tenemos la escalerilla y la bandeja, en este caso de acero galvanizado, que se utilizan para tirar varios conductores a la vez por ahí. Generalmente en instalaciones industriales hay bandejas de distintas medidas, incluso uno podría mandar a fabricarlas a la medida que uno quiere, pero generalmente uno compra las medidas existentes en el mercado. Estas llevan tapas o pueden llevar tapas. El conduit de PVC, que es bien común en la instalación de edificios, condominios, casas y en mucha industria. El conduit de acero galvanizado rígido con hilo, que también es bien común en la industria, es más utilizado en la industria y en exterior. ¿No? Y existe otro conduit similar a este, pero sin hilo, que es EMT, que es de pared más delgada y que utiliza uniones del tipo americana. En interior ustedes lo pueden ver, por ejemplo, si van a algún Sodimac, algún mall, van a ver en los estacionamientos, si miran hacia arriba, van a ver siempre EMT. Vimos otros tipos de canalizaciones. La fibra de vidrio, que se utiliza en muchos sectores marinos. También el acero inoxidable, que es muy poco utilizado, pero se utiliza en cierto tipo de planta química. Hablamos de los tipos de PVC, de clase 1 clase 3, que es el que más se utiliza en instalación eléctrica de clase 3, y que el SSH 40, H240 y el H280 se utilizan en instalaciones enterradas. Miramos algunos de los accesorios típicos de montaje, los cuales también vamos a ver más adelante. Una consulta, el 40 y el 80, ¿qué significaba? Mayor espesor. 40 mayor... tiene menor espesor que el 80. Las paredes pueden tener el mismo diámetro. Por ejemplo, hablamos de, no sé, 25 milímetros de diámetro de un conductor de PVC, o ese es 3/4, si no me equivoco, y tiene una pared más gruesa el de 80. Eso lo hace más resistente a un peso o un esfuerzo mecánico. Entonces, y menos flexible a la vez, por lo cual no es recomendable utilizarlo, por ejemplo, es más caro también, no es recomendable utilizarlo en una instalación exterior que va por pared, por ejemplo, etcétera, porque es más caro, es menos flexible y no tendría mucho sentido, mientras que al usarlo enterrado se utiliza para proteger el cable, el conductor o el multiconductor, lo que se esté canalizando por ahí, frente al paso de vehículos o personas. Esa es la idea del schedule, solamente más protección, igual que con una cañería podría ser el símil de las libras que aguanta, por ejemplo, una cañería de agua. Por ahí hay unas tablas también aquí en la diapositiva que mostraban los distintos espesores. Y en la norma chilena también aparece. En internet también lo pueden encontrar. Pero ahí en las diapositivas aparecía una tabla que mostraba los distintos espesores. También hablamos de los conductores eléctricos. Y aquí hablamos de algunos. Ustedes también mencionaron otros, preguntaron por otros. Hay gran cantidad. Sí, después les voy a mostrar la norma chilena para que vean la cantidad de conductores que muestra solamente la norma chilena. Hablamos del tipo de aislación, cómo leer más o menos un cable. No teníamos fotos de esto en realidad, pero ahí no me encontré mucho en internet que saliera esto escrito. Pero ahí, por ejemplo, está el THCN, que es uno de los más típicos. Hablamos de los tipos de aislaciones, es un tema más de conocimiento general, pero les puede servir en la selección de los conductores, aunque la norma también ayuda harto. Les voy a mostrar la norma, algo que no les mostré en la presentación que les había mostrado. En realidad venían en la quinta diapositiva y no alcanzamos a ver. La vamos a ver la próxima clase. Acá las características de corriente de los AWG o American Wire Gauge, que es en vez de usar diámetro ellos utilizan el AWG,
Y es bien utilizado, que muchas veces a mí por lo menos generalmente me toca usar más doble eje que milímetros cuadrados. En proyectos de industria o mineros siempre se usa más la doble eje. Y uno compra milímetros cuadrados, el equivalente que aparecen acá al lado cuando uno no encuentra el otro. En los conductores desnudos, en los postes que usted tiene afuera de la casa pueden fijar, no se va a ver como cobre, pero se va a ver más oscuro, pero ahí pueden haber conductores desnudos. Que cuando está recién instalado nomás se ve con color cobre. La nomenclatura de los multipares, cuando uno tiene varios conductores dentro de un cable, se pone 3 por 14 doble eje o 3 por 2,5 milímetros cuadrados. ¿Cómo se selecciona el conductor? Por la aislación, por la corriente máxima. Voy a mostrar un poco esa tabla. Una chilena, esto lo íbamos a ver en la quinta clase, pero vamos a adelantar un poquito con el tema de los cables, ¿vale? Para quedar grabado también. No es muy complicada la norma chilena, tiene un índice y bien práctica. Es basada en normas internacionales, no está muy actualizada, pero se espera una actualización tal vez pronto. Espero que no se echen para atrás, como otros años también lo han hecho. Aquí tiene un tema de material y sistema de canalización, los alimentadores, tableros, qué normas rigen la instalación y la construcción de tableros, de la instalación y los empalmes, la tensión. Aquí habla de la frecuencia que se utiliza en Chile, por ejemplo. Luego tenemos protección contra tensiones peligrosas, las puestas a tierra, instalación de alumbrado. Aquí pueden encontrar todo lo que necesitan saber para lo típico alumbrado, las instalaciones de fuerza, instalación de calefacción incluso, que son temas que no vamos a ver nosotros en la calefacción, porque no, el tema, digamos, aparte de un mundo aparte también. Sí, tiene temas eléctricos, pero tiene otros temas que tienen que ver con termodinámica. Claro, hay gente especializada en lo que es, ¿cómo se llama? Calor, aire acondicionado, circuito de refrigeración, sistema de autogeneración también habla, instalación en hospitales, instalaciones en servicentro y islas de expendio de gasolina, instalaciones en área de pintura. Ahí tiene normas que les pueden servir para los distintos proyectos que puedan tener. Tiene hartas cosas. Y cuando falla esta norma se pueden ir a las normas internacionales también. Esto solamente en baja tensión. Acá uno de los temas importantes. Más atrás. Las tablas, me voy a mostrarles. También existe otro tipo de conductores o de forma de conducir la corriente que no se utiliza mucho, que es barras de cobre. Sí se utilizan dentro de los tableros, pero también se utiliza un sistema de buses de cobre, que son barras planas de cobre, que se conectan entre sí y que son más difíciles de conseguir y se utilizan para corriente alta y baja tensión. Generalmente cuando uno sube mucho la corriente uno pasa a media tensión, pero en el caso en lo que se puede o no se quiere, se pueden utilizar barras que aguantan hasta 1200 amperes y se hace toda una canalización específica de esas mismas barras. Es muy poco común eso, pero se puede hacer. De hecho es muy difícil comprarlo. Por ejemplo en Rona no podría cotizar, pero te cotizan según el proyecto y prácticamente te lo hacen ellos. ¿Qué normativas que harían con conductores? Voy a mostrar las tablas, en qué página estaban. Hay muchas tablas acá, también muchas normas que van bien al... Por ejemplo, habla qué tipo de conductores están prohibidos en las canalizaciones subterráneas. THN, TW. Los tipos de cámaras están especificadas y también aparecen unos croquis en algún lado con las medidas de las cámaras estandarizadas. Canalización subterránea.
muchas cosas acá que te las pueden consultar, no las vamos a ver todas. Por ejemplo, aquí habla de las dimensiones de los conductores con ionización termoplástica, factores de corrección de capacidad de transporte de corriente, eso los vamos a ver cuando calculemos los conductores, el diámetro de los conductores, la memoria de cálculo de conductores, la próxima clase. A ver si, factor de corrección, todos esos temas los vamos a utilizar nosotros los cálculos. Estas son las tablas importantes. Intensidad corriente admisible para conductores aislados, que habla del tipo de conductor. Hay distintos tipos. Acá, si no apareciesen acá, habría que verlo en la tabla del fabricante. Habla de la sección de 2,08. Esta es la sección AWG, pero en vez de decir AWG, dice los milímetros cuadrados equivalentes. Si uno va a comprar un cable AWG, uno va a pedir 14 AWG y la sección de ese es 2,08 milímetros cuadrados, si uno la midiese. Pero el equivalente en milímetros cuadrados, si uno compra por milímetros cuadrados, va a ser 2,5 milímetros cuadrados. No te venden un cable de 2,08 milímetros cuadrados, sino de 2,5. Que es equivalente al 14 AWG de acá. También las corrientes admisibles para las secciones nominales en milímetros cuadrados. Aquí habla de las secciones, las características y condiciones de uso para instalaciones aéreas o subterráneas. Esto lo pueden consultar cuando necesiten hacer el proyecto, en especial al principio. Hay algunos que no se usan mucho o ya se dejaron de usar. Por ejemplo, esto se utiliza en instalaciones aéreas, el TMU, el XTU. Y estas son las secciones que permite. Pero en AWG, aquí es un error para mí en la norma porque aparece en milímetros cuadrados, pero está hablando de AWG. Eso ya un poco confusión. Por ejemplo, aquí el mínimo que se puede utilizar para XTU es 14 AWG. Esto es una de las cosas que conversaban sus compañeros que dijo, no, se puede 1,5 milímetros cuadrados, y tiene razón, pero cuando hablamos de milímetros cuadrados. Por ejemplo, el EVA te permite 1,5 milímetros cuadrados. Acá dice, en interiores, tubería, bandeja, muy retardante a la llama, autoextinguente, se quema sin emitir gases tóxicos y monocorrosivos. Lo mismo que hablamos en la clase también. Para que pueda utilizar el THHN, también de 14 WG, este sí de 14 WG, ambiente seco y húmedo. Aquí pueden ver todas las condiciones de los cables según lo que necesitan. Habla de los de nylon también. En secciones métricas, acá por ejemplo habla de secciones métricas. O sea, eso hay que tener claro cuando está hablando de secciones métricas, en especial la norma, si está hablando de secciones métricas, va a decir 1,5, 2,5, pero acá está hablando de WG, en vez de decir acá 14 WG, le está dando la sección nominal, 2,08 a 5,26. Pero uno no va a ir a comprarlo por 2,08, sino que tiene que buscar la equivalencia en AWG, porque uno lo compra como 14 AWG. Que hay un montón de cosas que vamos a ver en la próxima clase. Esta en la norma no es tan difícil de leer. Vamos a mirarla un poco la próxima clase. Y la idea es que ustedes también la miren. No tienen para qué aprenderse la memoria. No tiene valor eso. Sí saber dónde buscar y cómo buscar. Y cada vez que les surja algo nuevo, pueden consultar la norma. Y si la norma no les diera la respuesta, también pueden mandar una consulta a SEC, son relativamente rápidos para responder. También vimos la protección eléctrica, que cada circuito debe llevar protección eléctrica. Todo circuito, según norma que tenga enchufe, debe utilizar un interruptor diferencial. Hablamos de los tipos, cómo funciona el interruptor termomagnético, que tiene una parte térmica, que son dos láminas de metal que se dilatan o contraen según la intensidad de corriente. Es decir, un cierto tiempo que tengan cierto nivel de corriente se empiezan a calentar y se dilatan y contraen hasta que cortan el circuito. Y la magnética, que utiliza el principio de inducción electromagnética para
cortar la corriente frente a cortocircuito, es decir, corrientes que se dan rápidamente y muy altas, de los miles de amperes. Es cuando uno junta dos cables, la sobrecorriente cuando uno supera el consumo, es decir, conecta cosas que consumen o una cantidad de cosas que la suma consume más de lo que permite la instalación y la protección. Si uno llegase a instalar en un circuito que el cable aguanta 20 amperes y uno instala una protección de 32 amperes y el cable está en 28 amperes, se va a empezar a quemar después de un tiempo. Podría incluso quemarse con los 28 amperes, entonces eso depende mucho del material del cable. Esa protección está mal calculada. La protección siempre tiene que ir acorde al cable. En la norma también habla ahí de cómo seleccionar la protección, que para tal diámetro tiene que ser de tal, habla de las tres más típicas, de 16, 20 y 32 amperes. Pero si uno tiene una corriente más alta, ya que generalmente estamos hablando, a cierto punto pasamos a la trifásica, ahí hay que seleccionarla uno mismo, la norma no te va a decir, pero si uno tiene un cable, por ejemplo, que aguanta hasta 70 amperes, que no debería ponerlo para una potencia que significa una corriente mayor a 70 amperes, y la protección debería estar por debajo de esos 70 amperes. Siempre tiene que tener holgura, no podemos poner para una corriente de 70 amperes un cable que llega justo hasta 70 amperes. Tenemos que poner el siguiente, que debe aguantar hasta 80 amperes, 90 amperes. Y la protección tiene que estar de acuerdo a eso. Hablamos un poco de las curvas, que son el tiempo versus la corriente, qué tan rápido se disparan. Aquí existe la curva B, la C, la D, para qué aplicaciones se utilizaban. Hablamos de interruptores diferenciales. Realmente nos vamos a encontrar con el AC, que es el que no deberían utilizar en el proyecto. No es necesario que lo especifiquen esto. Realmente uno, para instalaciones domiciliarias, etc., uno va y compra un interruptor diferencial, no es necesario especificarle a los proveedores qué tipo es, mientras que en los interruptores automáticos sí es mejor decirle qué curva es. Quiero curva C o curva D. El interruptor diferencial, si uno va y dice que quiere un interruptor diferencial, no es necesario decirle que es un tipo AC. Les van a vender un tipo AC. Estos tienen tensiones, o sea, corrientes similares a las de los interruptores automáticos, pero son más separadas. Es decir, uno pasa de 16 amperes a 25 y después creo que viene 63 al tiro, trifásico. Porque no es su función principal, pero también protegen contra esa sobrecorriente. El principio de funcionamiento del interruptor diferencial es mide la corriente que está en la fase, la compara con la corriente que se va devolviendo por el neutro y deberían tener una diferencia de cero, pero podría haber ciertas pérdidas en el camino por alguna fuga, porque alguien metió las manos al enchufe y tiene un nivel de sensibilidad que generalmente son 300 miliamperes o 30 miliamperes dependiendo del tipo de interruptor. En casa generalmente usa 300 miliamperes, es decir, 0,3 amperes. Si uno está perdiendo menos que eso, no lo va a detectar y no se va a disparar, pero si superamos y volamos esa corriente fuga, generalmente es más. Cuando pasa esto, se va a caer el diferencial. Mostramos algunos consumos típicos, que estos los podrían utilizar en el proyecto. Obviamente cargador de celular no tiene mucho sentido. El ventilador también es muy bajo, pero podrían poner un calefactor. Podrían buscar un calefactor en internet y poner otra potencia. O si tienen un proyecto, puede ser otra potencia. Por ejemplo, hay unas cintas que se utilizan en los pisos para calentar, que son los serpentines, que si uno pone en toda una casa tendría una potencia gigantesca. Entonces uno diría, pero en una casa no me da la potencia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que controlarlo, es decir, no vamos a calefaccionar todo al mismo tiempo. Hay distintas estrategias de control. Uno también podría tener una potencia, si uno suma todos los equipos que tiene la casa, uno podría tener una potencia superior a la del empalme. Pero eso no significa que uno la utilice todo el tiempo.
Entonces uno dice, pero yo con todo el equipo que tengo en la casa, son más de 20 amperes que el automático que tengo en la casa. Pero no se calcula necesariamente así, sino que tiene un factor de utilización también, cuando uno calcula el general de la casa. Así la protección del equipo, del circuito, tiene que considerar la mayor cantidad de equipos que van a estar funcionando en un momento. Luego hablamos un poco del cálculo de consumo del hogar. Hay una aplicación que se llama Link para calcular el consumo automático. Eso es lo que alcanzamos a ver en la clase anterior. Y en la próxima vamos a ver esto es algo que nos faltó ver. Pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo, que la primera clase es un poquito larga. Estaba pensada para 6 horas antes, entonces ahora se redujo a 3 horas y media, 5 clases más la clase consulta, pero también con clase pregada, que es la tramitación. Uno habla de los pasos a seguir para hacer una tramitación, eso lo vamos a ver en detalle en esa clase. El formulario, que ahora se hace en línea, pero estamos menos para darle un ejemplo del PDF. Los tipos de licencia que existen para presentar las instalaciones. También vamos a ver los arquitectos y constructores pueden obtener clave como profesional. Algunos sitios para los estudios de factibilidad o las distintas documentación que solicita cada una de las compañías. Vamos a hablar un poco de las tarifas, aunque esto sí es un tema muy amplio, que no vamos a tocar más que esto, y un documento que le entrego por si le interesa en realidad. Luego vamos a hablar de las normas, un poco lo que estaba hablando recién. Hay algunas acá que es importante, que es importante para ustedes, pero es muy amplia como para verla completa. También vamos a ver en la semana 2 el diseño de un proyecto eléctrico, algunos tips y cómo yo veo que se tienen que seguir los pasos para poder hacer un proyecto eléctrico, una memoria de cálculo de conductores. Básicamente esto puede variar un poco, a veces se le agregan unos factores según la empresa, pero vamos a ver lo más necesario y habla que son las mismas de la norma, las ecuaciones, lo que es el factor de potencia, cómo se calcula con el factor de potencia, cómo elegir los conductores cuando son motores, cuando no son motores, unos ejemplos de cálculo sencillo. Y luego vamos a seleccionar las protecciones. Esos temas espero que les interesen más que lo que ya hemos visto. El otro era más teoría. Luego vamos a ver lo que son cuadros de carga. ¿Qué es lo que es un cuadro de carga? ¿Cómo se arma? Que se hace el taller de la subsiguiente semana. Los diagramas lineales, un poco la simbología, aunque se van a encontrar con algunas un poco distintas. Ahí es importante si ustedes tienen planos con distintas simbologías que hagan sus consultas. Vamos a hacer un diagrama lineal. También les voy a dar unos formatos y ejemplos que en CAD. Vamos a hablar un poquito de corrientes débiles, canalización eléctrica. Vamos a ver algunas normas. Voy a hablar de algunas recomendaciones también. Unas tablas que también aparecen en la norma. Las corrientes débiles, esto también es un mundo gigantesco y vamos a hablar de lo más básico. Unas normativas que aplican. ¿Qué normativas podrían utilizar para corrientes débiles que se utilizan mayoritariamente internacionales? Y finalmente lo que vamos a ver en la próxima clase, si es que alcanzamos también, espero que alcancemos, va a ser seguridad de la instalación eléctrica. Ustedes ya deberían tenerlo disponible. Van a hablar de la descarga eléctrica, el arco eléctrico, la sensibilidad frente a la corriente, que es un tema bien importante.
Este tema del arco eléctrico es bien amplio, pero acá es una pequeña introducción. La seguridad eléctrica también es un tema para cursos, varios cursos. La protección y prevención, los tipos de elementos de protección, lo que es el bloqueo, lo que es la revisión de energía cero. Son cosas más prácticas cuando ustedes si tienen que desempeñarse, alguno de ustedes se tiene que desempeñar o tiene que supervisar en el tema de seguridad también una instalación eléctrica, un instalador eléctrico. Eso es lo que se vendría a la próxima clase. No sé si se le ocurre alguna consulta en este tiempo, o si no, para que podamos cerrar la clase de consultas. Por mi parte, no. Perfecto. Por mi parte. Pero, ok. Yo creo que el próximo miércoles vamos a tener más material. Sí, me imagino, pero igual es bueno haber dejado grabado esto para que puedan revisarlo los que quieran, los que no estoy hablando. O por si quieren repasar solamente. O si quieren pillarme en algo después decirme, oye, está mal esto. También está bien. Ya, entonces, demos por terminada la clase de consulta. Que no tienen nada más y nos vemos el siguiente miércoles, perdón. También en la clase de consulta. Ok. Ok, Buenas chao. noches. Chao, que Chao. estén muy bien. Muchas Buenas noches. gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao.